días, les damos la bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros un domingo más, un domingo nuevo, ¿verdad? Si usted no me conoce, mi nombre es Pablo, soy el pastor de esta iglesia, junto con mi esposa Katie, que lideramos aquí, ¿verdad? Así es que les damos la bienvenida, gracias por estar aquí, siempre saludamos también a los que nos ven a través de redes sociales, gracias por conectarse con nosotros. Entonces, hoy vamos a continuar la serie del libro de Apocalipsis. ¿Verdad? Y vamos a estar hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y la semana pasada, tuvimos un tiempo donde pausamos la serie porque era el Día del Padre, pero hoy vamos a seguir. Y solo para recordarles, la primera iglesia que vimos fue la de Éfeso, ¿se acuerdan? Éfeso tenía muchas buenas obras, pero ¿qué era lo que Jesús estaba confrontando? Que habían dejado su primer amor. Y luego después vimos la iglesia de Esmirna, también una iglesia que estaba sufriendo mucho, una iglesia que era una iglesia mártir, pero Jesús les dice, aunque ustedes aparentan ser pobres por fuera, son ricos por dentro. Y hoy llegamos a la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo es muy interesante, tiene muchas cosas interesantes, pero el propósito de esta iglesia de Pérgamo para hoy es ayudarte a entender que Jesús no solo ve lo que tú y yo soportamos por seguirlo a Él, también ve lo que tú y yo muchas veces toleramos que nos contamina nuestra vida. Y sabes, hay muchas veces que tú y yo podemos ser fieles en ciertas áreas de nuestra vida, pero a veces abrimos las puertas equivocadas también. ¿Verdad? Entonces, y hoy Jesús lo que está viniendo a decirnos con esta iglesia de Pérgamo es que no te conformes con tener una fe que está fuerte en público mientras permites cosas peligrosas en privado. Eso es lo que Jesús está tratando de confrontarnos hoy. Y vamos a leer Apocalipsis 2, del versículo 12 al 17. Si usted no tiene su Biblia, no se preocupe, lo va a poder leer junto con nosotros en las pantallas. Y el versículo 12 dice, escribe esta carta el ángel de la iglesia de Pérgamo. Dice, este es el mensaje de aquel que tiene la espada de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes. Ahí en la ciudad de Satanás. Y dice, pero tengo unas cuantas quejas contra ustedes. Toleran algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario, vendré a ti y de repente pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si estás tomando nota, hoy el título de mi mensaje es domingo soy santo, el lunes quién sabe. Y esta es una gran verdad que está existiendo no solamente en el tiempo de Pérgamo, pero en este tiempo también. ¿Verdad? Donde a veces nosotros somos santos los domingos, nos portamos bien, pero el lunes quién sabe. El lunes se nos olvida. Y sabes, esta razón es porque estamos viviendo en un mundo donde hay muchas opciones ahora. Tenemos tantas opciones que el mundo nos está ofreciendo. Y eso es en muchas cosas de nuestra vida. Y cada domingo, mi esposa y yo tenemos un dilema. Porque siempre que salimos de la iglesia, no sabemos a dónde vamos a ir a comer. ¿Les ha pasado? Que usted sale con hambre y lo que uno hace es sacar su teléfono, buscas los lugares y uno dice, wow, hay tantas opciones que no sé ni qué quiero comer. Pero a veces uno sale con tanta hambre que se le antoja en todas las cosas. Entonces, porque vivimos en un tiempo donde hay muchas opciones que nos ofrece el mundo. Y el otro día yo me sorprendí porque cuando vas a comprar un café, comprar un café ya es toda una misión imposible.
porque yo me acordaba que los cafés llevaban leche y crema, ¿no? Y entonces, pero ahora hay 20 diferentes cremas que usted puede usar para echarle a su café. Ahora hay 20 diferentes azúcares también que puede usar y hay muchos diferentes tamaños también, ¿verdad? Y uno se confunde y ya no sabe ni qué. Entonces, pero hay tantas opciones que podemos recibir y la realidad es que esto estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo estaba viviendo en una ciudad donde gobernaba Satanás, dice Jesús. Y entonces, ¿por qué? Porque había muchas opciones que ellos podían tener en ese tiempo. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Sucede esto porque en el año 133 antes de Cristo había un rey que se llamaba Atalo el segundo. Y Atalo el segundo entregó el poder a los romanos. Entonces lo que empezó a pasar es que los romanos empezaron a permitir que mucha gente empezara a traer muchos diferentes dioses a la ciudad de Pérgamo. Y saben, la ciudad de Pérgamo, muchos teólogos la comparan con la ciudad de Las Vegas. Porque en la ciudad de Las Vegas hay opciones para todo. Hay pecado para todo. Igual en la ciudad de Pérgamo, había tantas opciones, tantos templos que tú podías asistir. Y entonces se empiezan a crear los templos y se empieza a ver muchas opciones que la gente tenía. Y mira, te voy a dar los 7 más populares. El primero, el más popular, era el templo de Zeus. El templo de Zeus era considerado el dios más poderoso. Entonces, si tú necesitabas un milagro poderoso, ibas al templo de Zeus y lo buscabas. Había un templo que se llamaba el templo Dionisio. Dionisio era el dios del vino y de la fiesta. Entonces, si tú te gustaba emborracharte, si tú querías fiesta, ibas ¿a dónde? Al templo de Dionisio. ¿Verdad? Entonces, había otro templo que se llamaba Afrodita. Entonces, Afrodita era considerada la diosa de la belleza y del placer. Si tú querías belleza, si tú querías placer sexual, tú podías ir a ese templo y ahí lo podías encontrar. Había otro templo que se llamaba Asclepio. Asclepio era conocido como el dios de la sanidad. La gente que buscar sanidad iba hasta ese templo para buscar eso que tanto anhelaban. El quinto, el templo Demeter. Demeter era una diosa que te ayudaba a que tu cosecha y tus negocios prosperaran. Entonces, si la gente quería que su negocio, por ejemplo, si tú vendías jabón, como ahora, ¿verdad? Si tú vendías jabón, ibas a ese templo y buscabas de esa diosa, ¿para qué? Para que te fuera bien. Entonces, el templo de Atenea también. Atenea era la diosa de sabiduría y conocimiento. Y el último era el templo Trajano. Era el dios que le rendía culto al emperador de Roma. Entonces, como podemos ver, había 7 diferentes opciones que la gente de Pérgamo tenía para poder ir y buscar lo que necesitaba. Pero es aquí en este momento cuando Jesús se presenta a la iglesia de una manera muy poderosa y les dice, miren, yo soy aquel que tiene la espada aguda de doble filo. ¿Y sabes qué quiere decir esto? En otras palabras, Jesús está diciendo, sí, el mundo te está ofreciendo muchas opciones, pero para aquel que tiene la espada de doble filo, no hay cosa tan profunda en tu corazón que mi palabra no pueda alcanzar. Jesús está reconociendo que su espada puede ir tan profunda que puede ir y conocer los deseos y los anhelos más profundos que tú y yo tenemos. No hay cosa tan profunda en tu corazón. Y eso es lo que Hebreos 4 nos enseña. Pero Jesús está diciendo, no hay herida tan profunda que yo no pueda sanar. Jesús está diciendo, no hay pensamiento que mi palabra no pueda ayudarte a que tú puedas tener sabiduría. No hay deseo tan torcido que mi palabra no te pueda ayudar a confrontar y que tú puedas cambiar. Y así que Pérgamo tenía muchas opciones para buscar respuestas, pero Dios se presenta a Jesús como el único y el verdadero Dios que tú y yo necesitamos. Y eso es importante de entender. Y sabes,
la iglesia de Pérgamo también tenía muchas cosas, como en este tiempo tenemos muchas cosas. Por eso yo les digo, las iglesias de Pérgamo, lo que Jesús deja en la Biblia tiene un propósito, porque pasan de generación en generación. ¿Sabes por qué? Porque la cultura hoy también te enseña a que vayas y que te lean las cartas para que sepas tu futuro. Hay gente que te dice, no, ve y que te lean la mano y van a saber si te vas a casar o no te vas a casar. Hay mucha gente que todavía busca los horóscopos. Y no estoy hablando de los horóscopos de Durango. Estoy hablando de los horóscopos que según te ayudan a que tú tomes una mejor decisión para tu vida. Sabes, el mundo te enseña que tú también busques energías, que busques señales, rituales, amuletos, las limpias, las famosas limpias. Te anima a que tú busques manifestaciones y el mundo te dice, busca respuestas donde sea mientras eso te haga sentir bien. Y es lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Y saben, esto es muy peligroso porque lo peligroso de esto es que hay muchos cristianos que todavía andan haciendo estas cosas. Cristianos que van y les leen la mano. Cristianos que van y andan buscando el horóscopo cada semana. Y eso es muy peligroso. Y Jesús está diciendo una gran verdad para ti y para mí hoy. Él está diciendo, tú no necesitas correr a estos lugares buscando las respuestas. No necesitas que te lean las cartas. No necesitas andar buscando el horóscopo para tener mejores decisiones. Porque Él está diciendo, hay un solo Dios que es suficiente para todas las necesidades que tú y yo tenemos en nuestra vida. Jesús se está presentando como aquel que tiene la espada de doble filo, que puede conocer tu pensamiento más profundo y más íntimo. Jesús está diciendo, hay tantas opciones en el mundo, pero ustedes no necesitan eso porque todo se los puedo dar yo. Ustedes quieren sanidad, yo les puedo dar sanidad. Ustedes están buscando que sean prósperos, yo les puedo ayudar a que sean prósperos. Jesús está diciendo, tú no necesitas las opciones porque hay una opción que es lo mejor. Pero esta es una verdad que tú y yo debemos entender hoy. Cuando Jesús basta, lo demás sale sobrando. Cuando Jesús es suficiente para ti y entiendes que es suficiente para ti, entiendes que puede darte lo que tú necesitas, lo demás va a salir sobrando. Ya no te va a importar. ¿Por qué? Porque tú tienes aquel que es el dueño del oro, de la plata, aquel que tiene poder, aquel que tiene autoridad, aquel que ha existido y siempre existirá. Y sabes, eso es lo que Jesús estaba confrontando. Les dice, ustedes están diciendo que son creyentes, pero andan yendo a los templos a buscar otras cosas. Otra verdad que Jesús les está diciendo, otro problema que tenían, es que ellos estaban tolerando las enseñanzas de Balaam. Y no solamente estaban tolerando, pero se estaban dejando influenciar por los nicolaitas. Entonces, ¿quién era Balaam? Balaam era un adivino de aquel entonces. Y Balac era un rey que quería hacer caer al pueblo de Israel. Entonces, entre Balaam, el adivino, y Balac, el rey, lo que trataban de hacer era engañar al pueblo de Israel para que cayeran en pecado. Y entonces también había otro grupo que se llamaba los nicolaitas. Y esto es interesante porque no se sabe exactamente el trasfondo de los nicolaitas, pero se sabe que es una secta que ellos pervertían las costumbres morales y religiosas de la gente. Entonces, la ideología de los nicolaitas era que lo que hace tu cuerpo no va a afectarle a tu alma. Lo que ellos hacían era ir a la iglesia todos los domingos, con sus manos levantadas adoraban a Dios, creían que Jesús era el Hijo de Dios, pero con su cuerpo entre semana iban a estos templos para adorar a otros dioses. Y entonces empezaban a decirle a los cristianos de Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, les decían, no pasa nada el que tú comas la comida de los sacrificios, puedes comerla. Los incitaban a que tuvieran inmoralidades sexuales fuera del matrimonio. Entonces ellos básicamente estaban diciendo,
con mi alma creo en Dios, pero con mi cuerpo soy pagano. Con mi cuerpo soy del mundo. Y sabes, esta filosofía que están enseñando los nicolaitas, la estamos viviendo hoy también. Y es una triste realidad. O sea, eso debería de darnos tristeza, el que muchos cristianos todavía se estén comportando como los nicolaitas. Porque sabes, hay momentos donde tú y yo podemos decir que amamos a Dios, pero hay áreas de nuestra vida que tú y yo no le queremos rendir a Dios. Venimos a la iglesia, adoramos a Dios, levantas tus manos, pero al salir tus decisiones no reflejan que realmente crees en Jesús. Venimos aquí, somos santos, aparentamos ser santos, pero salimos y nos comportamos de una forma equivocada. Y sabes, el problema es que esto pasa porque tú y yo muchas veces hemos aprendido a vivir con una fe dividida. Le doy a Dios el 50% de mi vida, pero el otro 50% lo controlo yo. No queremos realmente rendirle todo a Dios. Una fe dividida solo te lleva a que Dios controle una parte y tú quieres controlar lo demás. Entonces, pero esto es algo que Jesús está confrontando. Jesús nunca enseñó este tipo de cosas. Para Jesús, creer y vivir van de la mano y trabajan juntos. Entonces, yo sé que esto es un grave problema porque muchos de nosotros lo hemos vivido en nuestra vida, ¿verdad? Y el problema es que muchos de nosotros podemos llegar a acostumbrarnos a vivir así. Y el problema no es que tú y yo no sepamos hacer lo correcto. Muchos de nosotros aquí sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Muchos de nosotros sabemos lo que Dios quiere que tú y yo soltemos. Muchos de nosotros sabemos lo que tú y yo tenemos que cambiar. Dios te empieza a inquietar, Dios te empieza a decir, esto es lo que quiero que está mal en tu vida. Muchos de nosotros lo sabemos, pero muchas veces decidimos ignorar a Dios porque no queremos que toque esas partes de nuestra vida. Y a veces no las queremos soltar porque tú y yo hemos aprendido a vivir tantos años con ese pecado. Hemos aprendido a vivir tantos años con esa costumbre. Entonces, yo me atrevería a decirte que Dios, inclusive en estos últimos días, yo sé que Dios te ha estado inquietando de cosas que tú tienes que cambiar. Y yo sé que Dios te está recordando cosas, Dios te está confrontando con amor, tal vez a través de un mensaje que escuchaste en la semana. Dios te mostró lo que tenías que cambiar. Tal vez en un tiempo de intimidad que tuviste con Dios, un tiempo de oración, Dios te empezó a revelar lo que tenías que soltar. Tal vez en una conversación con otra persona, Dios te está mostrando las cosas. Y esto es Dios queriendo transformar esa área de tu vida. Y entonces es aquí donde las cosas se ponen reales, porque muchas veces no es que tú y yo no escuchemos a Dios. Todos sabemos que escuchamos a Dios, pero muchas veces nosotros decidimos ignorarlo. Muchas veces sabemos que es Dios, pero uno dice, yo creo que esta vez no lo hago, ¿verdad? Todos sabemos lo que Dios está queriendo, sabemos lo que Dios quiere de nosotros, pero el problema es que aprendemos a vivir o a abrazar ese pecado que ya lo normalizas y se te hace algo normal en tu vida. Entonces, y aunque tú sabes que, aunque tú y yo sabemos que no está bien lo que estamos haciendo, muchas veces por miedo a querer soltar algo, lo dejamos ahí mismo. No lo queremos soltar. Y sabes, en lugar de que tú lo rindas completamente a Dios, tú lo sigues poniendo en tu vida. Y sabes, esto es un problema también porque no solamente te afecta a ti, esto puede afectar a tus siguientes generaciones, puede afectar la vida de tu familia, pero Dios te ha estado diciendo, esto es lo que necesito que cambies. Esto es lo que necesita cambiar. Y por eso Jesús viene y le dice a la iglesia de Pérgamo, mira, yo sé que ustedes están sufriendo persecución y yo sé que ustedes han sido leales conmigo, pero ustedes también han estado permitiendo que otras personas los engañen.
Ustedes han estado permitiendo que han visto creyentes que van al templo con ustedes, o ustedes mismos van con ellos y buscan los templos que según traen cosas para ustedes. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios inspirarnos a través de este mensaje de Pérgamo? ¿Sabes? La buena noticia es que Dios nunca nos muestra algo para avergonzarte. Dios te muestra algo, ¿sabes por qué? Porque quiere sanarte, porque Dios quiere transformarte. Dios nunca, su intención de Él no es nunca avergonzarte, simplemente mostrarte lo que hay que cambiar. Y sabes, esa inquietud que tú has sentido no es porque Dios te quiere condenar, es porque Dios te ama demasiado para dejarte igual. Dios te ama tanto que no quiere que tú y yo nos quedemos viviendo de la misma forma. Entonces Dios lo que quiere con esto es empezar a traer a la luz partes de tu vida que necesitan libertad. Partes de tu vida que Él puede cambiar y transformar. Y mira, esto es importante. Yo quiero que tú sepas algo, una verdad importante. Dios nunca te revela algo en tu vida sin darte la gracia para cambiarlo. Eso es muy importante. Nunca hace eso Dios. Si Él te muestra algo, es porque Él va a ayudarte a soltarlo. Si Él te está incomodando con algo que está en tu vida, es porque Él quiere llevarte a un nuevo nivel en tu vida. Pero Dios necesita que tú lo sueltes. Dios necesita que tú lo entregues hoy a Él. Y mira, si Él está tocando esa área de tu vida y tú sabes lo que tú tienes que soltar, es porque ahí mismo Dios quiere hacer un milagro. Y mira, imagínate la libertad que tú y yo podemos tener si tú sueltas lo que has estado cargando por tanto tiempo. Imagínate cómo cambiaría tu vida si ya no estuvieras cargando esa cadena tan pesada que has llevado por tantos años. Imagínate que ya no tendrás esa lucha constante de querer caer, de querer volver a regresar a tu pecado. Imagínate que ya no vivas una doble vida, sino que vivas una vida en santidad, ¿verdad? Creyendo y teniendo fe en el Señor. ¿Sabes? Algo importante de saber, cuando tú haces tu parte de rendirte, Dios va a hacer su parte para transformarte. Se necesita de las dos partes para que pueda haber un cambio de verdad. Y sabes, lo que hoy tú puedes sentir como una lucha, que estás luchando, que estás batallando, mañana puede ser un gran testimonio que Dios puede usar para alcanzar otras generaciones. Eso es lo que Dios está queriendo hacer. Muchas veces Dios usa áreas de nuestra vida, las transforma para que se conviertan en un testimonio y que tú veas como lo que cantábamos, ya no soy igual. Porque Dios me ha sacado de la oscuridad, porque Dios me ha sacado de la adicción, porque Dios me ha sacado de lugares donde yo pensé que nadie podía sacarme. Dios entró y de ahí me rescató. Sabes, Dios quiere usar muchas veces muchas cosas que tú no quieres soltar para hacerlas un gran testimonio, no solamente para otras personas, pero para tu familia también. Dios quiere usarte a ti a través de un testimonio para que otros puedan conocer más acerca de Él. Y sabes, yo quiero terminar con esto y quiero que te pongas de pie hoy junto conmigo. Sabes, hoy quiero darte un momento para que tú puedas responder a lo que el Espíritu Santo te está llamando. Pero déjame hacerte una pregunta importante y te la quiero hacer con amor, pero con verdad también. ¿Qué puertas has abierto en tu vida hoy que te están haciendo vivir como un nicolaíta moderno? ¿Qué puertas has estado abriendo
que estás permitiendo que el pecado entre en tu vida hoy. A lo mejor estás como muchos de los de Pérgamo que vienen los domingos y sí alaban al Señor, adoran al Señor, pero durante la semana abren puertas que permiten que el pecado entre en tu vida. Y hoy Dios te está preguntando qué puertas estás abriendo, que te estás convirtiendo como un nicolaíta. ¿Qué estás tolerando hoy que sabes que no viene de Dios, pero estás ignorando lo que Dios te está pidiendo hacer? Mira, nadie se vuelve un nicolaíta de un día para otro. Hay ciertas cosas que tú permites hacer en tu vida que te empiezan a llevar a que tú te conviertas como una persona de esas. Pero hoy el Espíritu Santo te ha traído hasta aquí para que no sigas igual. Hoy te está trayendo hasta aquí porque hay un cambio que puede existir en tu vida hoy. Hoy te trajo hasta este lugar para ayudarte a que tú puedas cerrar la puerta que tú no has podido cerrar por ti solo. Y sabes, yo quiero animarte. Vamos a abrir el altar aquí abajo donde queremos orar junto contigo. Y sabes, yo quiero animarte a que no sigas abrazando tu pecado. No sigas jalando la puerta cuando Dios quiere cerrarla. Yo te animo a que no te quedes en tu asiento, porque hay momentos en la vida donde responder a Dios requiere de un paso físico que debemos tomar. Hay momentos en la vida que requieres tomar un paso de fe, y este es el momento que hoy tú puedes hacer y decir: Señor, hoy quiero ser transformado por ti. Señor, hoy quiero tener una vida distinta. Hoy hay puertas que quiero cerrar, Señor. ¿Por qué? Porque quiero una vida distinta. Así que mira, si tú hoy dices: pastor, Dios ha estado trabajando conmigo y yo sé lo que usted me está diciendo, porque Dios me ha estado hablando a mi corazón estos últimos días. Yo sé exactamente lo que tengo que rendir, pero no lo he hecho. Si tú eres esa persona, si tú ese eres hoy, yo quiero invitarte a que tú puedas salir de tu asiento y pases aquí enfrente. Aquí va a haber mis hermanos intercesores que van a estar orando junto contigo. Pero hoy se requiere de una decisión. No estás pasando por emoción, pasas por una decisión que tú quieres tomar en tu vida. Una decisión de que hoy quieres cerrar la puerta. Una decisión de que tú quieres soltar lo que has estado agarrando. Una decisión de rendir esa área de tu vida. Estás decidiendo dejar de vivir una doble vida.